Chicos, buenos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias. Ujú. Listo, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, que es nuestra clase final, ciertamente. Ya está. Iniciemos pues. A ver, comenzamos. El oncenio de Leguía. Eh, Leguía llega al poder en 1919 y establece un régimen que bien podríamos denominar una dictadura. Fue un régimen autoritario que persiguió violentamente a la oposición, sobre todo a los miembros del Partido Civil. A los críticos del régimen los desterraba o bien los enviaba a prisión. Clausuró al diario de oposición, que era el diario El Comercio. Así que su régimen fue un régimen autoritario, ciertamente. Fue una dictadura, ¿eh? Ya está. Su objetivo era, pues, modernizar al país. Leguía comprendía que la modernización pasaba por una renovación de la infraestructura urbana y productiva, construir caminos, sistemas de irrigación y urbanizar la capital, Lima. Así que Leguía entendía por modernización las renovaciones de la infraestructura. Para ello, Leguía, eh, recién los puedo leer, chicos, ¿eh? Recién los puedo leer. ¿Cómo están? Buenas tardes. Recién cargó mi página de chat o mensajes. Buenas tardes con todo, disculpe. Bueno, Leguía, para poder iniciar este proyecto de renovación de la infraestructura, buscó apoyo en el capital norteamericano, en el capital estadounidense. Estados Unidos estaba en su mejor momento tras la Primera Guerra Mundial y pidió préstamos a dicho país. Así que ese es el oncenio. Llamamos el oncenio de Leguía a un régimen autoritario, a una dictadura que buscaba modernizar el país con apoyo del capital norteamericano. ¿Cuáles son las características del oncenio? Leguía persiguió al partido civilista. Se caracterizó por una persecución del civilismo. El civilismo fue erradicado de los principales cargos públicos. Leguía eliminó a la oligarquía del control del Estado, erradicó a la oligarquía civilista del control del Estado y lo reemplazó por funcionarios de la clase media. A ese proyecto Leguía lo llamó la Patria Nueva, ¿eh? Permitir el ingreso masivo de la clase media a los cargos públicos. Repito, a su programa de gobierno Leguía lo llamó Patria Nueva, que implicaba la ruptura del control civilista del Estado y la inclusión masiva de la clase media en la administración pública. Leguía creó una constitución que es la Constitución del 20, una constitución que fue modificada en el año 23 y 27 para promover su reelección. Esta constitución extendió el tiempo presidencial de 4 a 5 años y esta constitución eliminó los procesos electorales municipales. Las elecciones municipales fueron eliminadas y se estableció una junta de notables. La junta de notables reemplazó a los municipios. ¿Quién elegía esta junta? Leguía. Así que en la práctica Leguía tomaba el control de los municipios. Por lo tanto, es un régimen autoritario, es un dictador. Muy bien. Durante su gobierno, el capital norteamericano desplazó al capital británico a cambio de recibir enormes concesiones de las que vamos a hablar. Durante su gobierno aparecen dos partidos famosos. Me duele la espalda de tanto estar sentado. El APRA y el Partido Socialista. El APRA nace en México por la acción de Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Raúl propuso, hola Rocío,
propuso una reforma agraria para acabar con el monopolio de la oligarquía sobre la tierra y propuso la expropiación de empresas, la nacionalización de empresas, para que el Estado recupere el control de ciertos recursos estratégicos. El APRA era un partido antioligarca y antiimperialista. Para el APRA, el poder se debía obtener a través de la vía electoral. El APRA se convertiría en un partido que participaría en las elecciones, teniendo a la clase media como grupo dirigente por su instrucción y preparación. Esa es la propuesta del APRA. El Partido Socialista, fundado por Mariátegui, proponía más bien una revolución proletaria y campesina. Que estos grupos asalten el poder. Ahorita explico eso, Melanie. Que estos grupos asalten el poder y supriman el sistema capitalista. Una vez en el poder, el Partido Socialista debería eliminar la causa de la desigualdad que era la propiedad privada. Para Mariátegui, el Partido Socialista no debía participar de los procesos electorales, ya que era un partido revolucionario. Y calificaba a la clase media como una clase más bien oportunista. Mariátegui sintetizó sus ideas en una obra famosa llamada Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que fue la primera interpretación marxista de nuestra evolución histórica. Melanie pregunta, ¿el APRA era ilegal? No, el APRA surge como una fuerza política en el Perú en 1927, aunque su origen se encuentra en México en 1924. Es un partido de organización internacional y era perfectamente legal. Participó de las elecciones del 31. Luego, ciertos regímenes militares la prohíben su participación. Eso pasa después. Eso pasa después. ¿Ya? Muy bien. Ya durante el gobierno de Sánchez Cerro fue sacada fuera de la ley. Eso pasó después, ¿eh? Pero empezó como un partido legal. Muy bien. Leguía es famoso porque recibió muchos empréstitos de Estados Unidos. A cambio de ello, Leguía le entregó a Estados Unidos el control de nuestras aduanas. En esa época se creó el Banco de Reserva y el presidente del Banco de Reserva fue un agente norteamericano, William Cumberland. Por eso se ha catalogado a Leguía de ser un presidente entreguista, porque se dio el control de nuestro sistema financiero a agentes internacionales. Leguía firmó un tratado con la IPC, la International Petroleum Company. Y con este tratado Leguía le cedía a esta empresa norteamericana el control de nuestros yacimientos petroleros de Brea y Parinas y le daba enormes ventajas a esta concesionaria para poder explotar petróleo con un régimen de excepción tributaria, o sea, sacaba mucho petróleo dando muy pocos impuestos al Estado. Por eso Leguía es catalogado de entreguista. Su gobierno, esto se le llamó el Laudo de París, su gobierno se caracterizó en el aspecto social, por legalizar a las comunidades campesinas. Las comunidades fueron reconocidas como personas jurídicas, lo que implicaba el reconocimiento a sus tierras ancestrales. Con esta medida se evitaba de que los gamonales usurpen tierras de estos pueblos. Repito, la medida social más famosa del oncenio fue la legalización de las comunidades campesinas, reconocidas estas como personas jurídicas. Ya no se podía usurpar sus propiedades, se evitaba la usurpación de sus propiedades, y esta fue la medida social más famosa del oncenio. Pero si Leguía beneficia a las comunidades con esta medida, las perjudica con la terrible ley de la conscripción vial. ¿Qué establecía esta ley? Se obligaba a todos los ciudadanos peruanos, varones entre 18 y 60 años,
a construir gratuitamente carreteras para el Estado. Si querías exonerarte de esto, debías pagar una multa equivalente a los jornales de las 2 semanas de faena. Las clases medias hacia arriba podían asumir esa multa, pero los campesinos jamás. Ellos fueron los que efectivamente fueron movilizados en esta conscripción vial. Mariátegui denunció esta medida como una especie de mita en la época republicana y fue una medida que ciertamente perjudicó a la población indígena. Muy bien. Chicos, ¿hasta ahí vamos bien? Hasta ahí vamos bien. Ya pasamos los 10 minutos de clase. Quiero acabar la guía en 15. ¿Eh? Pero hasta ahí vamos bien, ¿se entiende? Por favor, verifiquen, ¿eh? Verifiquen si vamos bien. Ya. En el aspecto internacional, Leguía comete un gran error. Cede a Colombia una gran extensión de nuestro territorio, toda esta parte de la selva llamada el Putumayo, incluyendo el trapecio amazónico, que es la zona de Mostaza. Dentro del trapecio, un poblado llamado Leticia es cedido a Colombia a cambio de una zona denominada el Triángulo de Sucumbios, a todas luces un tratado perjudicial para el país. El Perú cedió todo esto a través del llamado Tratado Salomón Lozano, por presión de Estados Unidos, por presión de Estados Unidos. Muy bien. El Tratado Radagamio-Figueroa Larraín es el tratado que permitió al Perú reinsertar Tacna, pero renunciamos definitivamente a Arica, pues este territorio estaba completamente chilenizado. Ya la peronidad había sido erradicada por políticas propiciadas por el país del sur. Así que Chile se queda con Arica, ya chilenizada, ahí los peruanos ya no habían prácticamente. Ahí se comía el ceviche peruano, perdón, el ceviche chileno, con palta y ketchup. Y ya no hablaban castellano, sino esa lengua horrible, ese dialecto chileno que parece un balbuceo horroroso. Muy bien. Así que con el Tratado de Lima, como se llamó también este convenio, el Perú recupera Tacna, pero renuncia a Arica. Leguía cae con un terrible suceso internacional, el crack del 29, que dio origen a la Gran Depresión. Una pregunta de examen dijo, ¿cómo afectó el crack al Perú? En un inicio nos afectó con la paralización de nuestras exportaciones, lo que generó desempleo y protestas sociales. La protesta social más fuerte contra el régimen estalló en Arequipa y fue dirigida por un coronel llamado Luis Miguel Sánchez Cerro. Sánchez Cerro, militar, fue apoyado por la oligarquía. La oligarquía apoyó a este militar para derrocar a Odría, que tanto daño hizo pues al civilismo. Y finalmente Odría fue derrocado, capturado, enviado a prisión, donde se enferma y muere finalmente en el hospital naval. Así acaba su régimen, con la caída de su sistema y con su muerte física. Comenzando el llamado tercer militarismo, el tercer militarismo. Chicos, hasta ahí todo bien, ¿no? Todo bien. ¡Ah, Dios mío! Listo. Estamos hablando de Leguía, por supuesto, pues, ¿no? No sé en qué momento se ha dicho Odría. Muy bien, listo. Ah, me duele la espalda. Fuerte. Dame un segundo, ¿ya? Dame un segundo. Creo que voy a pararme a estirarme porque me ha dado un calambre fuerte. Un segundito, ¿eh?
A ver, sigamos. Ah, su diablo, cómo me duele la espalda. Es la última clase, pero ya el cuerpo pide descanso. Todo el día sentado me está matando. Sigamos, ¿eh? El tercer militarismo comprende dos gobiernos, el de Sánchez Cerro y el de Benavides. Es un periodo en que los regímenes militares se restablecen y esos regímenes van a estar fuertemente influenciados por el fascismo europeo, influenciados por Hitler y Mussolini. El partido más cercano al fascismo fue el partido de Sánchez Cerro, llamado Unión Revolucionaria. Sus militantes utilizaban camisas negras y hacían el saludo a la romana, al estilo el fascismo italiano. Estos dos gobiernos persiguieron de manera despiadada a la izquierda radical, persiguieron al APRA y al Partido Comunista. Los apristas y comunistas fueron encerrados en las cárceles, deportados, exiliados o muertos. Tras neutralizar a la oligarquía, defender el monopolio de la tierra oligarca y defender el modelo económico liberal, el modelo primario exportador que favorece a estas grandes familias. Así que estos militares fueron los perros guardianes de los intereses oligárquicos, persiguiendo de manera brutal al APRA y al comunismo. Durante esta época, hijo mío, se dieron las elecciones del 31. El APRA todavía era legal. El APRA con Aye La Torre se presentan en las elecciones del 31, pero Sánchez Cerro gana. El aprismo no reconoce su derrota, designan a Víctor Raúl presidente moral del país y se convierten en una terrible oposición desde el Parlamento. El Perú vivía los estragos de la Gran Depresión y se decidió invitar a una misión de economistas que brindaban asesoría en Latinoamérica, economistas norteamericanos, la misión Keimerer. Esta misión llega al Perú y propuso una serie de reformas financieras y tributarias liberales, liberales. Entre ellas, un banco de reserva que fue convertida en el BCR y crear una ley de bancos para regular la actividad financiera. Por si acaso. Muy bien. Debes saber que Sánchez Cerro promulgó la Constitución de 1933. Esta Constitución permitió el voto femenino en elecciones municipales, estableció la ley del divorcio. Sánchez Cerro es quien establece la ley del divorcio. Hijo mío, si tienes la mala suerte de conocer una tóxica, puedes romper esa relación enferma con la ley del divorcio. Gracias, Sánchez Cerro, tan dictador no eras. Muy bien. Y la famosa ley de emergencia. Esta ley de emergencia es la ley más famosa, es la ley más famosa del sanchezarrismo. Es la ley que ilegalizó al APRA y al Partido Comunista por tener organización internacional. Según esta ley, cualquier partido con organización internacional quedaba vetado de participar de la vida política en nuestro país. Los militantes apristas protestaron, pero sus congresistas fueron desaforados, su partido declarado ilegal, su casa de partido, la central del partido, que está en el Fonsugarte, fue clausurada. El APRA respondió violentamente, haciendo protestas en distintas partes, pero el régimen lo reprimió de manera brutal, capturando a Víctor Raúl y metiéndolo a prisión. Habían rumores de que estaban torturando a Víctor Raúl, de que lo habían enceguecido, que le habían roto las piernas, incluso que ya lo habían matado. Los apristas, en zozobra y desesperación, iniciaron la rebelión de Trujillo, asaltando cuarteles, cárceles, liberando a sus presos, ejecutando y a veces masacrando a oficiales y a guardias civiles. La rebelión aprista de Trujillo fue tremenda y Sánchez Cerro decidió reprimirla ordenando un bombardeo sobre la ciudad.
Los militantes apristas fueron capturados y llevados a unas ruinas preincas, las ruinas de Chanchán, y ahí fueron ejecutados sumariamente. Les metían balazos en la columna vertebral, rompiéndole la cerviz. Estos se retorcían en el suelo y los militares sádicamente decían: "Jeje, la danza de los pescaditos", decían. Muy bien. Mientras eso pasaba, en Loreto la gente se subleva contra el Tratado Salomón-Lozano. La gente de Loreto asalta a Leticia, saca la bandera colombiana, coloca la bandera peruana y exigen su reinserción al Perú. Sánchez Cerro, que también odiaba el Tratado Salomón-Lozano y odiaba a Leguía y todo lo que éste representaba, envió tropas para apoyar este movimiento popular, pero mientras estaba reclutando gente en el campo de Marte, un militante aprista rompe el cerco, se acerca y le mete balazos al presidente que estaba en carro. El presidente es asesinado en el 33. Sánchez Cerro es muerto por un militante aprista. El poder lo toma Morales Bermúdez, quien a través de la firma de un protocolo con Colombia, el protocolo de 1934, evita la guerra. Benavides ya había gobernado el Perú en 1914. Este es su segundo gobierno. Benavides inició una política de conciliación con el APRA. La ley de amnistía liberó a Víctor Raúl y sus exiliados pudieron regresar al país. Llamó a esta política de conciliación paz y concordia, y Víctor Raúl y Benavides se entrevistan en secreto, a escondidas. Víctor Raúl propone como requisito para una política de entendimiento con el régimen eliminar la ley de emergencia y regresar a la legalidad. Pero el gobierno dice: "Jeje, ni de vainas, ñanga". Y no se llega a un acuerdo y se reinician las persecuciones. Durante el gobierno de Benavides, el Perú se recupera económicamente vendiendo algodón, sobre todo algodón, y con esos ingresos desarrolla el famoso Seguro Social Obrero. Los obreros ahora tienen una cobertura de salud en caso de accidentes o enfermedades. Se construye un hospital para los obreros. Aquí está el Hospital Obrero, actualmente llamado el Almenara, que está en Grau y que forma parte de la red de salud. Una pregunta para examen: ¿por qué un presidente pro-oligarca y dictador gasta dinero en políticas sociales a favor de las clases trabajadoras? Sencillo: para evitar que éstas, producto de la pobreza y el abandono, se radicalicen y caigan bajo la influencia del APRA. Estas medidas sociales tenían por objetivo quitarle al APRA apoyo social entre el proletariado. ¿Se entendió? Pregunto, chicos, ¿se entendió? Muy bien. Se construye el Palacio de Gobierno, se construye el Palacio de Justicia, se construye la carretera panamericana y la carretera central. ¿Todo claro, no, chicos? Muy bien. Listo. Acabamos el tercer militarismo y entramos a la primavera democrática. La misión Kenmeier-Leonardo es una misión de consejeros económicos norteamericanos que vienen al Perú para dar asesoría financiera y hacer que el Perú supere la Gran Depresión, pues. La misión aconsejó una reforma del Banco de Reserva, la creación de la ley de bancos, y una serie de medidas de carácter liberal. Básicamente es esa la misión Kenmeier-Leonardo. ¿Ya? Muy bien. Pasemos a la primavera democrática. Comprende dos gobiernos, la primavera democrática. Es la década de los 40, básicamente. El gobierno de Manuel Prado Ugarteche y de José Luis Bustamante y Rivero, ambos representantes de la burguesía. Aunque en el caso de Prado, él es oligarca, es dueño de fábricas, de bancos, de empresas, es heredero del Imperio Prado, es un representante de la oligarquía
financiera e industrial, lo que podríamos llamar burguesía nacional. Estos dos líderes civiles establecen gobiernos democráticos donde se reduce la persecución contra los partidos de izquierda radical. El APRA y el Partido Comunista van a ser más tolerados durante estos regímenes. Prado hace un pacto con los comunistas y Bustamante permite el retorno del APRA a la legalidad. Así que este es un periodo de liberalización política. Estalla la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la Guerra Mundial estalló a finales del gobierno de Benavides. El Perú se declara país neutral hasta que Japón ataque a Estados Unidos. Cuando Japón ataca a Estados Unidos, Prado, que era muy amigo de Roosevelt, declara el apoyo peruano a la causa aliada. Y el Perú, ¿cómo apoya a los aliados? Con materias primas estratégicas. El Perú apoya el esfuerzo de guerra proporcionando a los aliados materias primas. Ya, por si acaso. Ya está. Debes saber que Prado llega al poder con apoyo del Partido Comunista. Y tú dirás, ¿por qué el Partido Comunista apoyó a Prado? Si el Partido Comunista es de izquierda. Prado representa la derecha oligárquica. ¿Por qué los comunistas apoyan a un candidato oligarca? Porque el otro candidato era peor, Manuel Quesada, del Partido Unión Revolucionaria, abiertamente fascista. Y lo que más odia el comunismo es el fascismo, pues. Así que el Partido Comunista dijo, votemos por el peor de los males. Y votaron por Prado. Preferimos apoyar al representante de la burguesía nacional que a un maldito representante del fascismo. Y Prado ganó con apoyo del Partido Comunista. Prado en retribución a los comunistas por esto, en retribución, Prado, en retribución decide legalizar muchos sindicatos. Como retribución al Partido Comunista por su apoyo, promueve la legalización de muchos de sus sindicatos, incluso aceptó la creación de una Confederación General de Trabajadores llamada la CTP, ¿ya? Por si acaso. Prado también impulsó la industrialización. Creando las famosas cooperativas de desarrollo. Las cooperativas de desarrollo eran empresas del Estado, empresas públicas, creadas por el gobierno para invertir en aquellas áreas estratégicas de la economía. Se creó una cooperativa de desarrollo en el Amazonas para explotar caucho, se creó otra en el Valle del Santa para explotar minerales y se creó una en Lima llamada Corpac, dedicada a la aviación comercial. Recuerda, son empresas del Estado. Así que Prado es un hombre que impulsa la industrialización. Estalló la guerra contra Ecuador. El ejército ecuatoriano invade el Perú. Ataca en el puesto de Aguas Verdes. Terrible, los ecuatorianos lanzan barriles a nuestro puesto al estilo Donkey Kong. ¿Qué hace nuestro ejército? En un mes logran expulsar a las fuerzas ecuatorianas derrotadas en las estaciones militares llamadas Zarumilla. En Zarumilla. La guerra acaba cuando el Perú invade Ecuador. El Perú toma Provincia de Oro. Perú y Ecuador firman el Protocolo de Paz y Amistad de Río de Janeiro, teniendo a Estados Unidos y otros países de la región como garantes. Se cierran las fronteras. Se reconoce la peruanidad de Tumbes, Jaén y Maynas, porque Ecuador quería eso, Pero el Perú renuncia a Sucumbios. Sucumbios es entregado a Ecuador. Se cierran las fronteras con excepción de un pedacito. Cordillera del Cóndor no es cerrada. Los últimos conflictos con Ecuador se van a dar en esta zona candente. Cordillera del Cóndor se quedó como el único tramo abierto de la frontera y ahí estallan nuestros últimos conflictos. Ya está. Ahí está. Hijo mío, se acabó el gobierno de Prado. Hasta ahí. ¿Todo bien? Por favor, verifiquen, Verifiquen. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, chicos?
¿O tienen alguna pregunta? Verifiquen, por favor. Ok, Denise. Bustamante y Rivero llega al poder en el 45, apoyado por un frente llamado Frente Democrático Nacional, el Fredena. Nuestro ejército estaba dividido en tres ramas: Marina, Ejército y Fuerza Aérea. Bueno, la Fuerza Aérea se llamaba la CAP. Ya teníamos vehículos blindados. El general Eloy Ureta fue el que dirigió el ataque de los blindados en las acciones de Zarumilla. Llegamos a tomar con blindados un pueblo ecuatoriano llamado el pueblo de Arenilla, y nuestra Fuerza Aérea bombardeó los puestos ecuatorianos de Quebrada Seca. Incluso un capitán FAB llamado Abelardo Quiñones fue alcanzado por estas baterías y él se sacrifica estrellando su avión contra este sistema de defensa. Muy bien. Sí, debimos quitarles territorio. Muy bien. Listo. Y Ecuador, bueno, Perú siempre le ha ganado a Ecuador, pero nos duele mucho que nos ganen en fútbol, ¿eh? Su liga es mucho más competitiva que la peruana, y nuestra liga peruana es un asco, con Alianza Lima a la cabeza. El equipo de peor campaña en toda la historia de Libertadores, con 23 partidos seguidos sin ganar. ¿Sí? Somos la peor liga de toda Sudamérica, y nuestro mejor representante es Vergüenza Lima. Muy bien, sigamos, ¿eh? Bustamante y Rivero llega al poder con esta alianza de fuerzas políticas llamado el Fredena. Le gana la elección al candidato oligarca que era un militar. Nombrado presidente, este abogado de clase media legaliza el APRA, y el APRA toma el control del Parlamento. Teníamos un Parlamento con hegemonía aprista. El aprismo exige la creación de un gabinete donde el partido predomine. ¡Ey! Has llegado al poder con nuestros votos. Crea un gabinete con predominio aprista. Y Bustamante llegó a un acuerdo. Ya, 3 ministros apristas. Le doy la cartera más importante, Economía, y el APRA. Ha llegado el momento. Economía. Muy bien. Así de que la economía del país lo va a dirigir el APRA. Ya nos fregamos, ¿eh? El Perú vive los estragos de la posguerra. Tras la Segunda Guerra Mundial comienza una crisis mundial de la subsistencia. No hay alimentos. Los precios suben. ¿Qué dice la política económica sana? Bueno, racionamiento de alimentos, reducción de la demanda, devaluación de la moneda y elevación de precios. Política de austeridad es lo que toca. Pero el APRA desarrolló una política de gasto público populista para ganarse los aplausos del pueblo, para que el partido sea popular y puedan ganar las siguientes elecciones de forma directa. Suben los salarios. qué terrible, porque en medio de una carestía mundial, suben los salarios, crean el salario dominical, establecen la secundaria gratuita. Suena bonito, secundaria gratuita, bien. ¿De dónde sacan la plata? Se gastaron la plata del Estado en un año y ya no había dinero. ¿De dónde sacamos la plata? Hay que subirle los impuestos a los más ricos, a los exportadores. Y todos los que venden azúcar y algodón van a triplicar su pago de impuestos. La oligarquía está furiosa. Oye, nosotros somos los que invierten, ¿por qué nos subes tantos impuestos? Así que la oligarquía pagará con sus impuestos los programas sociales de la PRI. Lo más recomendable, hijo mío, era permitir que los precios suban, que los precios se alineen al mercado internacional, es lo más recomendable. Pero el APRA dice, no, eso es impopular. Eso es impopular. Al contrario, hay que abaratar las subsistencias para que la gente aplauda partido. ¿Y qué hicieron? Subsidio, control de precio, tipo de cambio, y la economía se fue muy al diablo. Esa es la irresponsabilidad populista, pues. La irresponsabilidad populista. Políticas estatistas populistas.
Comenzó la crisis del 47, desabastecimiento de alimentos, mercado negro y todo lo que trae malas decisiones económicas. ¿Eh? La oligarquía culpaba a este gabinete aprista del desastre económico con razón, y Pedro Beltrán, vocero de la oligarquía, economista, exigía la liberalización de la economía. La medida más saludable del régimen fue el decreto de las 200 millas, donde se extendió nuestra soberanía a 200 millas mar adentro, naciendo el mar del Perú, llamado el Mar de Grau. Sin embargo, siguió un evento terrible. Se crea la empresa petrolera fiscal. Esta empresa fue creada para acabar con el monopolio del IPC, una empresa pública, una empresa del Estado para la explotación de petróleo, hidrocarburos. Es una empresa del Estado, la EPF, Empresa Petrolera Fiscal. Las cosas se ponen feas cuando el director del diario La Prensa, Francisco Graña Garland, fue asesinado por los apristas, ya que La Prensa era un diario de oposición al APRA y los apristas lo matan. Así como habían matado al director del diario El Comercio. El aprismo era bien matonesco en esa época, ¿eh? Muy bien. Y Bustamante castigó al APRA disolviendo su gabinete y creando uno nuevo, un gabinete militar opuesto al aprismo. Para el APRA este presidente era un traidor, no reconocía la importancia de su partido, así que promovió un golpe de Estado, el golpe del 3 de octubre, el golpe del Callao, pero que no triunfó. El APRA fue declarado fuera de la ley. Qué ironía, ¿no? El presidente que legalizó el partido a inicio de su régimen lo declara fuera de la ley al final del mismo. Pero la crisis y la inestabilidad eran grandes. El gobierno de Bustamante no pudo aguantar el segundo embate, la segunda ola, el segundo golpe, promovida por la oligarquía y los oficiales desde Arequipa, el golpe de Odría. Derrotado en el 45, comienza una etapa oscura en términos de libertad política. El ochenio de Odría, el ochenio. Muy bien. Chicos, ¿entendió el gobierno de Bustamante? Preguntas para examen. ¿Por qué su gobierno no pudo triunfar? Debido a, entiendan bien esto, debido a la crisis económica y la inestabilidad política promovida por el APRA y la oligarquía. Tengamos en cuenta esto. Ya está. Pasamos al ochenio. Chicos, hasta ahí, ¿cómo vamos? Verifiquen, por favor, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Listo. Escuchen. Llamamos el ochenio a un régimen totalitario presidido por el general Manuel Odría, quien gobierna del 48 al 56, 8 años. Odría eliminó el sistema de partidos políticos, eliminó las libertades civiles con una terrible ley llamada Ley de Seguridad Interior, la ley que eliminaba las libertades civiles para perseguir a los enemigos del régimen. Odría desencadenó la más grande persecución contra el aprismo que se haya visto. Las cárceles se llenaron de sus militantes, sobre todo el Frontón, que era una isla frente al Callao. Muchos líderes, para salvar su vida, tuvieron que refugiarse en las embajadas. El mismo Víctor Raúl se refugia en la embajada de Colombia, como se ve en esta caricatura, perseguido por Odría con garrote en mano. ¡Ay, me picó un mosquito, maldición! ¿Por qué me pican? Debo tener la sangre muy sabrosa. Muy bien. Debes saber que Odría se hizo elegir en 1950 formando su partido. O sea, del 48 al 50 su gobierno fue provisorio. En el 50 se presenta como candidato, pero como candidato único. Se presenta en las elecciones del 50 como candidato único, una pantomima de proceso electoral.
podría establecer un régimen a favor de los intereses oligárquicos, una economía liberal ortodoxa. Adivina quién fue nombrado ministro de Economía, Pedro Beltrán, el vocero oligarca. Y Beltrán estableció una economía de mercado, una economía liberal ortodoxa. A ver si van entendiendo. En una economía liberal ortodoxa, ¿qué se hace con los subsidios, control de precio y control de tipo de cambio? ¿Se mantienen o se eliminan? ¿Tú qué responderías? ¿Tú qué responderías? Claro, se elimina, muy bien, Denilson. ¿Y funcionó? Vaya que sí, la economía se estabiliza. Beltrán reinició el pago de la deuda y la gente, ¿estás loco? No hay plata. Y lo reinició, ¿para qué? Para acceder a créditos. Estabilizó los precios al mercado internacional, liberalizando la economía. ¿Estás loco? ¿Los precios van a subir? Sí, subieron y meses después se estabilizaron. Esa es la responsabilidad económica, pues chicos. El populismo solo trae miseria, ¿eh? Hay que ser responsables en la economía, tener una ortodoxia económica correcta, una administración racional del tesoro público, por Dios. Y creó códigos de comercio y minería, reduciendo los impuestos para que venga la inversión extranjera. ¿Qué crees que hizo con los impuestos a los exportadores? Los incrementos los reduce. Los redujo para promover la inversión interna. Funcionó, la economía salió a flote. Mucho más aún estalló la guerra de Corea y el Perú, listo, ya con una economía saludable, se lanzó a exportar metales para la guerra de Corea, cobre y cobalto para hacer municipios. El Estado tuvo dinero y Beltrán propuso crear un fondo para momentos de crisis, pero Odría, que es militar y populista, Odría dijo, no, obras públicas para que la gente se acuerde de mi régimen. Beltrán renunció de inmediato, renunció. Te vas a gastar toda la plata en obras, en cemento. Bueno, pues Beltrán renuncia, rompe con Odría. Y Odría dijo, un estadio, el hospital del empleado, el Edgardo Rebagliati, que fue el más moderno en su época. El Hospital del Empleado, el Edgardo Rebagliati, el edificio Alzamora que está frente al Parque Universitario y que fue el ex Ministerio de Educación, unidades vecinales por toda Lima. Y creó el CAEM, el Centro de Altos Estudios Militares, el organismo que modernizó al ejército e introdujo en los oficiales ideas reformistas. Los oficiales egresados del CAEN eran conscientes de la realidad nacional, de la pobreza del país y conscientes de no hacer reformas, estallarían revoluciones sociales. Los oficiales reformistas fueron los egresados del CAEN. Muy bien. Listo. En esta época, hijo mío, claro, Velasco será apoyada por esta generación de oficiales del CAEN. Muy bien, Joe Arroyo. Y debes saber de que en esa época Lima concentró los servicios y la gente migró masivamente a Lima. Se da una migración enorme, sobre todo de Ancash, Ayacucho, Sierra Central a Lima. Los campesinos migrantes abandonaron su ropa andina y adoptaron la camisa y los jeans. Los campesinos migrantes que llegaron masivamente construyeron sus casas rústicas alrededor del casco urbano de la ciudad, surgiendo las barriadas como Cerro San Cosme. Esto es el origen de los pueblos jóvenes. Así se formaron San Juan de Origancho, Santa Anita, Comas, Independencia. Así se formaron barriadas. Estos hombres abandonaron su lengua quechua y adoptaron un castellano mal hablado, adoptándose al entorno urbano, pero manteniendo elementos de su identidad andina, surgiendo así el cholo. Se llamó cholo al indígena que se adaptó al entorno de la capital y comenzó a prosperar socialmente, producto del comercio ambulatorio. Sus hijos van a tener acceso al sistema educativo, sus hijos se convierten en mestizos ilustrados, llegan a ser profesores, profesionales, abogados.
rompiendo con ese estigma racista de la profesión asignada a una raza. Antes se decía, si eres blanquito, eres propietario. Si eres negro y mestizo, eres artesano. Si eres indio campesino, se rompió con eso. A este proceso se le llamó la cholificación. El proceso de cholificación, la adaptación del hombre andino al entorno urbano, adaptando la cultura occidental, pero manteniendo los elementos característicos de su identidad andina. Un buen ejemplo de la cholificación fue la música chicha, que tiene a Papá Chacalón como máximo exponente, con Chacalón, Chacalín, Chacal, Chacalón Jr. y su hijo José María Palacios. Muy bien. Entenderán que soy de San Juan del Urigancho. Y quiero o no quiera, acá hay mucha cultura chacalonera. Muy bien. Aunque yo no escuche esa música, pero no se puede evitar. Todos los vecinos escuchan. Chacalón, centella, centeno, yo estoy pero ni modo, pues. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Ya está. Muy bien. ¿Adivina qué? Mira esta rica cena. El pacto de Monterrico. Aquí está Beltrán, de la oligarquía. Aya, Odría, Manuel Prado y el líder del Partido Comunista Rabines. Están todos reunidos. Y llegan a un acuerdo. Prado quiere ser presidente, necesita votos. ¿Quién se lo va a dar? El APRA. El APRA, a cambio de esto, retorna a la legalidad. Y Manuel Prado le pide a Odría que no vete al APRA a cambio de impunidad para las denuncias de corrupción a la que se ha hecho merecedor. Su gobierno estaba repleto de obras públicas plagadas de corrupción y tenía muchas denuncias. Prado le promete a Odría impunidad para las denuncias contra él por corrupción si es que permite la participación del APRA en el sistema de partidos. Así que todos ganan, ¿eh? Prado gana la presidencia, Aya el retorno de su partido a la legalidad y Odría la impunidad para sus actos de corrupción. ¡Qué rica repartija! Y es así como se selló el pacto de Monterrico y comenzó el gobierno de la convivencia. Ganó Prado y legaliza el APRA. Y a este régimen se le llamó la convivencia por el pacto entre el APRA con la derecha oligárquica representada por Prado. Los críticos del APRA dicen de que con este pacto el APRA claudicó a sus principios revolucionarios. Dejó de ser un partido antioligarca y antiimperialista y comenzó a partir de entonces su viraje ideológico hacia la derecha. Hoy en día el APRA es un partido de derecha. Aquí comenzó su viraje ideológico. El propio Víctor Raúl, en un discurso en la Plaza San Martín, cambió su forma de expresarse. El APRA no quiere quitarle la riqueza a los que ya la tienen. Y de esa manera calmaba la oligarquía. Quiere crearla para los que no la poseen. Cambió el discurso. Abandona el camino revolucionario. Ya está. Durante este gobierno se daba la Revolución Cubana, chico. Fidel toma el poder en La Habana y Fidel se torna socialista, como ya vimos. Denilson, toda mujer es bipolar, así que no sé qué. Y chicas, no vayan a llamar machistas, pero ustedes son las reinas en el momento de la bipolaridad. Cuando una chica está molesta, no te dice que está molesto. Y tú le dices, amor, ¿estás bien? Estoy bien. No pasa nada, todo bien, pero está molesto. Y no habla del tema. ¿Segura que no pasa nada? No pasa nada. Y tú sigues con tu vida normal y sigues cambiando de tema y luego sale, no te importa. Está bien, hablemos del tema. ¿Por qué estás mal? Tú debes saberlo y tú tienes que adivinar. Y finalmente cuando tocan el tema y quieres solucionarlo, no quiero solucionar nada porque no nació de ti. Están locas, Están locas. Con todo respeto. Muy bien.
Son bien difíciles, ¿ah? Con todo respeto. Muy bien. Bueno, ya, sigamos, ¿eh? Sigamos. Bueno, debes saber de que el socialismo se expande por Latinoamérica a través de las guerrillas. Estados Unidos, gobernado por JFK, este presidente es lo máximo, John F. Kennedy, del Partido Demócrata, el hombre que apoyó a Martin Luther King en el movimiento por los derechos civiles afrodescendientes, el hombre que se hizo amante de Marilyn Monroe, que era la bombón más sexy de Estados Unidos. Creo que ese fue el mayor logro de la administración Kennedy, ¿eh? Lo máximo. Bueno, sigamos, ¿eh? Eh, Kennedy desarrolló un programa llamado Alianza para el Progreso. Este programa económico brindaba apoyo a los países de Latinoamérica que combatan el socialismo. Si tú combates el socialismo, te ganas el apoyo financiero de Estados Unidos. El Perú se plegó a este programa. Muy bien. Chicos, hasta ahí, ¿vamos bien? Pregunto, ¿vamos bien? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Se va comprendiendo? Ah, me duele la espalda. Ahí está Sabe, ahí está de Nilsson. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? Verifiquen, por favor, verifiquen. ¿Sí? Muy bien. Verifiquen, ¿ah? Ya está. A ver. Por si acaso, estimada Rocío, la oligarquía no le dio un golpe de Estado a Odría. Odría terminó su gobierno constitucional y se llamó a elecciones. Es más, la oligarquía le pidió a Odría su venia, su permiso, para permitir el regreso del APRA a la legalidad, el Pacto de Monterrico. Por si acaso, estimada Rocío, la oligarquía no derrocó a Odría. No fue así. La oligarquía derrocó a Leguía. A Leguía, tal vez te estás confundiendo ahí, ¿eh? A Leguía. La oligarquía sí apoyó a Sánchez Cerro. Cuidado con eso. Muy bien. Ya. Durante este gobierno, hijo mío, el Perú reactiva su exportación de azúcar aprovechándose de la coyuntura cubana de la revolución. El hombre que hizo una reforma monetaria de estabilización económica fue otra vez Pedro Beltrán, que en economía era bastante eficiente. ¿Eh? Se da el boom pesquero. El boom pesquero es el proceso de industrialización de la pesca peruana. Nuestra pesca antes de este boom era artesanal y abastecía únicamente al mercado interno. Nuestra pesca inicia un proceso industrializador que permite dedicarse a la exportación a los mercados internacionales. ¿Eh? La verdad que sí, la verdad que sí. Debes saber que los responsables del boom pesquero fueron empresarios de clase media, encabezados por un tacneño llamado Luis Banquero Rossi, descendiente de inmigrantes italianos. El hombre había iniciado sus negocios vendiendo vinos, tractores, compró su fábrica, la fábrica Florida, dedicada a la venta de conservas, y advirtió que el Perú es muy rico en biomasa de anchoveta, pero la gente no come anchoveta. Sabe feo, pero es muy proteica. Así que decidió convertir la anchoveta en harina y aceite de pescado y lo vendió como alimento para el ganado europeo. Hijo mío, vaca que consumía harina de pescado, vaca metralleta, te bombardeaba con leche. ¿Eh? Muy productiva. Y comenzó el boom. Chimbote, que fue el epicentro de esta transformación, pasó de ser una humilde calera de pescadores a convertirse en un centro industrial con más de 194 fábricas
y astilleros donde se producían embarcaciones modernas con radares, llamadas las bolicheras, con un sistema de grúas y redes de nylon. Hasta había helicópteros sobrevolando la costa buscando los cardúmenes. Una revolución. Para 1974, el Perú era la primera potencia pesquera del mundo, superando a Japón. Banquero se perfilaba como el futuro presidente. Fue nombrado presidente del Banco Central de Reserva, pero su vida quedó cegada en el 72. Lo asesinan. Lo asesinan en la época de Velasco, muere asesinado. Muy bien. Qué pena por Banquero, ¿eh? Listo. En el Cusco se inician los movimientos campesinos. En la zona de la Convención Cusco, los campesinos se pelean contra los hacendados por la terrible explotación y el trabajo servil. Los campesinos forman sindicatos para iniciar sus protestas y huelgas y jóvenes militantes de izquierda de origen urbano llegan a la convención para radicalizar estos movimientos. El más famoso fue Hugo Blanco Galdós. Él pertenecía a una agrupación de izquierda llamada el FIR, Frente de Izquierda Revolucionario, recontra rojo trotskista. Llegó, se infiltró en las comunidades, organizó huelgas, plantones y tomas de tierras. Así que las tomas de tierras empezó en el Cusco y él quería iniciar una revolución socialista en esta zona del país. Pedro Beltrán envió una comisión de expertos y esta comisión dice la reforma agraria es una necesidad, así que la reforma agraria comienza a ser planificada. Acabamos con el gobierno de la convivencia y comienza el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Ah, se me olvidó esto. En las elecciones de 1962, Prado es derrotado por un golpe de Estado. ¿Quiénes lo derrotan? Los oficiales reformistas del CAE. Le hacen el primer golpe institucional de nuestra historia, implantándose el gobierno de la Junta Militar. ¿Quién ganó las elecciones del 62? Nadie. Haya, Odría y Belaúnde no superaron el tercio para ser declarados presidentes. Le tocaba al Congreso recientemente instalado la elección. Como las Fuerzas Armadas vetaban la elección de Haya, este declina su candidatura y transfieren sus votos a Odría. A Odría, el enemigo del aprismo, el verdugo del APRA. A esta alianza escandalosa se le llamó la superconvivencia. El nombre oficial de esta alianza era la coalición democrática. La coalición. Pero la gente llamó a esta alianza superconvivencia, APRA 1. Belaúnde denunciaba un fraude electoral y Odría iba a gobernar el país, pero los oficiales reformistas hacen un golpe de Estado evitando que éste asuma el gobierno. Los oficiales que hicieron el golpe querían evitar un gobierno conservador, ya que estos querían aplicar reformas y querían evitar a toda costa un gobierno con presencia prista. Por eso hacen el golpe. Y la Junta gobernó un año, del 62 al 63. Fue un gobierno provisorio, dirigido por dos líderes de Junta, Godoy, Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley. Eran los líderes de la Junta Militar. El objetivo de esta Junta era iniciar la aplicación de las reformas económico-sociales para evitar una revolución campesina. Y la primera de estas fue la reforma agraria. Se aplicó la primera reforma agraria en el Cusco, en la convención. Se aplicó el programa piloto, las leyes de bases de la reforma agraria. ¿Cuál era el objetivo? Quitarle al FIR de Hugo Blanco el apoyo social, legalizando la toma de tierras, anulando el trabajo servil. Cuando el campesino tiene tierras, al campesino no le interesa esto del horizonte socialista. El campesino es un pequeño burgués que quiere mejorar sus cultivos para comenzar a vender en el mercado. Eso es lo que quiere el campesino, quiere su tierra. No quiere el Estado socialista. Así que los campesinos le dijeron, Hugo Blanco, gracias por sus servicios, lo llamamos señor, me voy a enriquecer personalmente, esta tierra es mía, ahora a trabajar.
Y la revolución es Mellera, ¿sí? Y los filistas, como se llamaron estos líderes de izquierda, fueron aislados y el gobierno los capturó. Hugo Blanco fue capturado en el 63. Capturado en el 63. Muy bien. Se llaman elecciones y el candidato favorito de las Fuerzas Armadas era Belaúnde, pues Belaúnde había prometido continuar con el programa reformista. Belaúnde llega al poder con apoyo del Partido Democracia Cristiana. Se formó la alianza Acción Populista, Democracia Cristiana y llega al gobierno. Su gobierno fue un régimen democrático y reformista. Anunció una reforma agraria a nivel nacional, la gente estaba muy entusiasmada con eso. Anunció solucionar el problema con la IPC, recuperando los pozos de Talara para el Perú, que estaban en manos de la IPC, y anunció una reforma en materia tributaria. Lamentablemente, su gobierno tuvo que enfrentar la férrea oposición del Parlamento, la insuperable oposición del Parlamento. ¿Quiénes dominaban el Parlamento? La coalición APRA 1. La coalición APRA 1. Esta coalición lo único que hizo fue censurar ministros, bloquear reformas, no aprobaba el presupuesto anual, o sea, desarrolló una política obstruccionista horripilante, comenzando una lucha entre el Ejecutivo y el Legislativo, el terrible impasse. La lucha entre estos dos poderes. Era imposible gobernar con un Congreso tan obstruccionista. Listo. Belaúnde comienza su gobierno anunciando una serie de obras positivas para el país, como la creación del Banco de la Nación, la creación de la carretera marginal de la selva para conectar la Amazonía con la sierra y la costa, y conectarla con otros países como Ecuador y Colombia. Construyó la famosa residencial San Felipe en Jesús María, dirigida a la clase media, la refinería de la Pampilla en Ventanilla, buenas obras. Pero vino la crisis del 67, una crisis caracterizada por una brutal devaluación monetaria, parálisis de las inversiones, elevación de precios y protestas sociales. Durante su gobierno, una cosa positiva fue el restablecimiento de las elecciones municipales, que no se celebraban desde la época de Leguía. Fue elegido Luis Bedoya Reyes, el tucán de Democracia Cristiana, que tenía su narizazo así. Se murió este año el tucán Luis Bedoya, un defensor increyente de la democracia. Él fue alcalde de Lima 2 veces y construyó la vía expresa. Belaúnde presentó muy entusiasmado su programa de reforma agraria. Quería beneficiar por lo menos a 2 millones de campesinos. Era su plan. Y presentó Democracia Cristiana el proyecto de reforma agraria y fue recibido por el Parlamento obstruccionista. ¿Qué hizo el Parlamento? Aprobó la ley, pero antes la modificó. Y la modificó de tal manera que la boicoteó. Una de las cláusulas colocadas por el Parlamento es que no se podía expropiar ninguna tierra productiva. Hijo mío, todas las haciendas y latifundios son tierras productivas porque se dedican a la exportación. Así que prácticamente se excluyó a la propiedad oligarca y gamonal de esta reforma. Qué tontería, ¿eh? Del 100% de tierra solamente se pudo expropiar el 3% planeado. Así que la reforma no benefició ni al 1% de familias a las cuales se había planeado beneficiar. Un asco de reforma por culpa del Parlamento obstruccionista. ¿Se va entendiendo, chicos? Así que la segunda reforma agraria, la de Belaúnde, fue un fiasco. Vamos, ¿se entendió? Verifiquen, verifiquen, verifiquen. Verifiquen si vamos bien, chicos. Ahí está. Pablo dice que está perfecto. Joe dice que se entendió. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, recuerden, tienen que preguntar.
o utilicen el multichat, es su última semana para utilizar esta rica herramienta. Muy bien. Tienes que saber que ahí está. Tienes que saber que estallaron las guerrillas. Estalló una guerrilla. En el Cusco, un líder guerrillero, Luis de la Puente Uceda, exaprista y entrenado en Cuba, conoció al Che Guevara, declaró la guerra armada al Estado peruano, anunciando querer replicar en los Andes la experiencia cubana. Surge la guerrilla del MIR, la guerrilla del 65. Abrió una base militar en Junín y otra base en el Cusco. Mesa Pelada fue su base. Y el gobierno envió a la policía, pero el MIR reventó a los policías y los mató. Así que envió a las Fuerzas Armadas. La IPC colaboró con el Congreso para reprimir esta peligrosa guerrilla y fueron bombardeados. En la batalla de Amaibamba murió Luis de la Puente y así se acabó con esta guerrilla al estilo cubano en el país. La caída del régimen está a punto de darse, se firma el Acta de Talar. Con el Acta de Talar el Perú recuperaba los yacimientos petroleros de La Brea y Pariña. Pero la IPC se quedaba con la refinería de Talara. El gobierno presentó el Acta de Talara como un triunfo peruano, pues recuperábamos los pozos petroleros. Pero el presidente de la EPF denunció que en el contrato faltaba la página 11 que establecía los precios del crudo, los precios que debía pagar la IPC a el Perú por cada barril. Y si esta página había desaparecido, es que se estaba planeando por debajo de la mesa favorecer a la IPC con un precio bastante menor a los establecidos en el mercado internacional. O sea, se estaba denunciando que la pérdida de dicha página había sido propiciada para crear un precio que beneficiase a la IPC, un negociado en el futuro con la IPC. Esto generó un escándalo mediático. El tratado pasó de la noche a la mañana de ser un tratado que beneficia al Perú a ser un tratado entreguista y que beneficiaba con sus precios de crudo a la IPC. Los militares dijeron, el hombre en el que confiamos para hacer reformas nos ha fallado, su régimen es un fracaso. Y el escándalo de la página 11 fue el pretexto perfecto para el golpe de Estado, el golpe del 3 de octubre. Tanques Sherman destruyen las rejas, ingresan al patio de honor y un escuadrón de asalto captura al presidente en la madrugada y lo llevan al aeropuerto Jorge Chávez y lo exilian a la Argentina. El presidente agarrado por los militares, suéltenme, están atentando contra la democracia, están deshonrando el uniforme de las Fuerzas Armadas, disparen, cobardes. Bueno, decía otras lisuras, ¿eh? Muy bien. Bueno, en realidad lo agarran en pijama, pero cuando lo sacan estaba con su ternito, pues no te pases, ¿eh? Muy bien. Le dan tiempo para que se cambie, pues, ¿no? Muy bien. Y listo. El presidente sacado, enviado a prisión y luego votado a la Argentina. Velasco llega al día siguiente con su helicóptero, desciende al estilo comando, se mete a Palacio y anuncia el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. El gobierno más radical que ha tenido la historia de nuestro país. Dios mío, cuántos temas. Estos temas los has hecho en tu cole. ¿En cuánto tiempo? La verdad, tengo que llegar hasta Toledo. Hasta Toledo. Hijo mío, ¿esto lo haces en cuánto tiempo en tu cole? 5 años. 5 años. No seas malo, pues, Carlos, tampoco. Muy bien. Este gobierno se divide en dos etapas. El gobierno de Velasco de 7 y el gobierno de Morales Bermúdez de 5. Cada uno con dos programas distintos. Velasco
aplicó su programa de reformas nacionalistas. Ahí está Rocío, ha estado Rocío en un colegio más eficiente, pero un mes no creo, Rocío, un poquito más, un poquito más, un mes no creo, Listo. Bueno, el programa de reformas nacionalistas de Velasco se llama el Plan Inca. El objetivo de estas reformas era transformar las estructuras socioeconómicas del país e industrializar nuestra nación. Di que las reformas del Plan Inca se les llama reformas nacionalistas, reformas estructurales, reformas desarrollistas, así se les llama. La segunda etapa es el gobierno de Morales Bermúdez con su programa llamado el Plan Túpac Amaru. Este plan, hijo mío, era un plan más bien, un programa de estabilización económica. Lo cierto es que estos gobiernos juntos duran 12 años. Velasco tiene un objetivo: aplicar las reformas económicas sociales por la vía autoritaria. Su plan es modernizar el Perú industrializándolos, implantando un modelo llamado capitalismo de Estado. En el llamado capitalismo de Estado, el Estado asume el control de los principales medios de producción, minería, petróleo, pesca, sobre todo eso. Y el Estado, con esos ingresos, eso sí, toma el control de los medios de producción sin eliminar la propiedad privada y la inversión extranjera. Las empresas públicas coexisten con la inversión privada y extranjera, pero se prioriza, eso sí, la inversión estatal. ¿Ya? Ese es el capitalismo de Estado, repito. El Estado asume el control de los medios de producción sin eliminar del todo la propiedad privada y la inversión extranjera. Ese es el capitalismo de Estado. Velasco quería industrializar el país vía acción del Estado, priorizando el desarrollo del mercado interno. ¿Cómo desarrollamos nuestro mercado interno? Defendiendo nuestro mercado de las importaciones, restringiendo el ingreso de las importaciones. El Perú debe producir sus propios insumos para el consumo en el mercado nacional, protegido de las importaciones externas. ¿Y cómo evitas las importaciones? Pues con aranceles elevados, medidas proteccionistas. A este proyecto se le llama industrialización por sustitución de importaciones, que es un nuevo nombre para el viejo proteccionismo. Ese proteccionismo defendido por los caudillos militares del siglo XIX, el mismo reencauchado para el siglo XX. Lo mismo. Muy bien. Que no funciona ciertamente. El proteccionismo solamente eleva precios, nada más. No beneficia realmente a la economía. Muy bien. Velasco estableció una dictadura que eliminó las instituciones democráticas, eliminó el Parlamento, suspendió la Constitución, se eliminó el sistema de partidos, no había poder electoral, intervino en los medios de prensa, reprimió a la oposición, fue un dictador, pero sus medidas sociales buscaban reivindicar a los sectores populares. Sus medidas sociales buscaban erradicar a la oligarquía y a los gamonales como grupo social predominante. Así que fue un dictador populista. Su dictadura reivindicó a los sectores marginados, una dictadura populista de izquierda. ¿Ya? Muy bien. Ya aprendiste las características del gobierno de Velasco. Obviamente fue apoyado por los oficiales del CAE. ¿Cuál fue su primera medida? Expropiar la IPC. La IPC fue expropiada, a ese día se le llamó el Día de la Dignidad Nacional y fue convertida en Petroperú. Se expropió otra empresa estadounidense, la Cerro de Pasco Mining Company, y se crea Centro Mining. Se expropió la industria pesquera. Curiosamente, o casualidad, Banquero Rossi fue encontrado muerto en una de sus casas de playa, y se crea Pesca Perú. Ahí está. Se expropió la industria pesquera.
Se expropió la Marcona Mining y fue convertida en Hierro Perú. Y así todo con Perú. Estas empresas públicas fueron un fiasco, dirigidos por burócratas militares que no tenían experiencia en la inversión ni en la gestión empresarial. Fueron empresas ineficientes que solamente generaron deuda, no producían utilidades. Para que produzcan dinero se requerían grandes inversiones y se requería experiencia en la inversión internacional. Y ciertamente los burócratas militares y los amigos del gobierno no sabían nada de gestión. En su vida habían administrado ni una bodega, ¿eh? Y van a administrar una, una empresa dedicada a la exportación de hidrocarburos. De pase, pues. ¿Eh? Muy bien. No tenían manejo técnico. Así que estas empresas fueron un fiasco, fracasaron, no generaban utilidades y al contrario, solo generaban deudas. El gobierno tuvo que pedir préstamos para mantener estas empresas ineficientes a flote. Así que fueron una causa de atraso para el país. La reforma agraria, me equivoqué, ahí está. La reforma agraria fue la medida social más famosa del régimen. Se aplicó el 24 de julio del 69. Túpac Amaru se convirtió en el emblema de la reforma agraria. Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, la tierra para quien la trabaja. ¿En qué consistió la reforma agraria? En la expropiación de las grandes haciendas y latifundios de la sierra y de la costa. ¿Por qué Velasco hizo esto? ¿Por qué? Primero, para evitar una revolución social entre los campesinos, ya que los niveles de miseria eran enormes, sobre todo en la Sierra Sur. Evitar la revolución social, una revolución socialista en el campo, y también lo hizo para eliminar a la oligarquía y a los gamonales como grupo social, destruyendo las bases de su poder, que era el monopolio de la tierra. Velasco, al expropiar las haciendas, no las parcelizó, o sea, no las dividió en parcelas y las entregó en propiedad privada al campesino, no. El campesino quería la parcelación de la tierra, el campesino quería que el Estado divida esto en parcelas y que entregue a cada campesino su propiedad. El campesino estaba a favor de la parcelación, pero Velasco no hizo eso. Velasco convirtió las haciendas en cooperativas agrarias, replicando el modelo soviético, en cooperativas agrarias. En la costa se llamaron CAPS, cooperativas agrarias de producción, en la sierra se llamaron SAIS, sociedades agrarias de interés social. ¿Y funcionaron estas cooperativas agrarias, estas empresas asociativas? No, no funcionaron. Primero porque los socios eran campesinos y no sabían nada de inversión extranjera. Y esos campesinos, con falta de apoyo técnico, con desconocimiento técnico, se lanzaron a una economía de subsistencia. Así que la falta de apoyo técnico fue un factor importante para el fracaso de estas cooperativas. También les faltó crédito agrario. No había un banco agrario que financiase estas cooperativas. La falta de crédito, la falta de asesoría, además de que esta reforma solo benefició a un cuarto de la población campesina. La gran mayoría de trabajadores en el campo eran jornaleros, eran eventuales. Así que la reforma no benefició casi a nadie. Consecuencias: depresión agrícola. La agroexportación desapareció. Como nuestras ciudades habían crecido por el boom demográfico, estas se quedan sin alimentos. Hay desabastecimiento de las ciudades que tuvo que hacer el régimen importar alimentos. El Perú pasó a importar alimentos. El Perú comenzó a importar papas. Tan desastrosa fue la reforma agraria que el Perú importó papas de Escandinavia, por Dios, por Dios. Una reforma mal aplicada, terrible. Muy bien. Pregunta Rocío. Ya, lo que pasa es que cuando el Perú
expropiaba empresas norteamericanas y no pagaba una correcta indemnización, Norteamérica la amenazaba con la suspensión de los créditos aplicando la enmienda Hinkenloper. Esa enmienda corta apoyo financiero a los estados que no paguen una expropiación justa a las empresas que han sido nacionalizadas. Y Velasco en esa época expropió 2 atuneras que estaban en nuestro mar sacando conchudamente biomasa. Estados Unidos, te voy a aplicar la enmienda. Y ante esa amenaza, Velasco decidió buscar apoyo a los países socialistas. Se acercó a China, a Cuba, a los países de Europa de Oriente vinculados a la Unión Soviética. Nos van a dar ricos préstamos y nos van a dar armamento, ya que en esa época parecía que la guerra con Chile era inminente. Chile salía de su peor crisis económica, ¿eh? Tanto así que el poder lo tomó un dictador llamado Pinochet. Y Pinochet es un dictador de derecha, Velasco es un dictador de izquierda, enemigos ideológicos. Velasco había planeado recuperar Arica y con el armamento cedido por la URSS parecía que era posible. Pero no se logró. Estalló una crisis en el 73 llamada crisis de los hidrocarburos, crisis del petróleo, una crisis brutal. Comenzó la crisis internacional, el Perú no puede vender petróleo, se paralizan nuestras exportaciones, a ver la espalda, y se da la caída de Velasco por la crisis económica. Una agricultura devastada, empresas públicas ineficientes y corruptas, un peso burocrático porque se incrementó por miles los funcionarios públicos, la burocracia estatal, eso sí se incrementó. El Estado tenía que pagarle sueldo a estos burócratas inútiles. Y la parálisis de las exportaciones por la coyuntura de crisis internacional. Por si fuera poco, la cereza del pastel fue que Velasco se enferma. Le da un aneurisma y tienen que cortarle una pierna. Velasco se queda cojo, como Sheila Rojas. Y es así como Estados Unidos, que detestaba este gobierno por la expropiación, promueve un golpe de Estado. La Marina, con apoyo de la CIA, promueven un golpe para que el poder lo tome el general Morales Bermúdez. El golpe estalló en Tacna y se llamó el Tacnazo. Morales toma el poder, Velasco pasa al retiro y Bermúdez comienza un gobierno militar que buscaba el apoyo del Fondo Monetario Internacional y aplica un programa de estabilización económica llamado el Plan Tupac Amaru. Este plan es un programa de estabilización económica ortodoxo. El Fondo Monetario le dijo: Velasco destrozó tu economía con políticas populistas. La destrozó, la destrozó. Te toca a ti pagar los platos rotos. Tienes que estabilizar tu economía y reducir tu inflación. ¿Cómo? Con medidas liberales ortodoxas, pero radicales. ¿Qué significa eso? Si quieres reducir la inflación de tu país, tienes que devaluar tu moneda, no hay de otra. Solo devaluando la moneda se reduce la demanda, que es la causa de la inflación, pues, ¿no? Tienes que congelar salarios, reducirlos, tienes que elevar los precios, sobre todo de los combustibles. Hijo mío, esos son los platos rotos del populismo, ¿ya? Y Bermúdez tuvo que hacerlo, pues, paquetazos, los paquetazos. Con estas medidas económicas horrorosas para reparar el desastre anterior, ¿qué crees que pasó con el nivel de vida de la gente? ¿Mejora o empeora? A ver, con los paquetazos, ¿quiénes son los más afectados? Siempre los más afectados de las aventuras populistas son los más pobres. Son los más pobres. Sus condiciones de vida se deterioran brutalmente y comienzan grandes protestas sociales. Estas protestas fueron canalizadas por los partidos de izquierda radical, marxistas sobre todo. Y ellos organizan el Gran Paro Nacional del 19 de julio de 1977. Para combatir estas huelgas, Bermúdez respondió con la represión.
toque de queda y estado de emergencia. Incluso muchos líderes de izquierda fueron capturados y enviados a otros países para ser asesinados por dictadores extranjeros. A esto se llamó el Plan Cóndor. El Plan Cóndor logró eliminar, asesinar a muchos líderes de izquierda, desterrándolos para que otro dictador aliado los mate en su país. Lejos de la incómoda prensa, ¿no? Las huelgas fueron tan grandes que demostraron que la gente, la población civil, exigía el retorno a la democracia. Y los militares entienden el mensaje y se retiran a los cuarteles. Se llaman en las elecciones para el Congreso Constituyente del 78. En las elecciones al Congreso Constituyente, Haya de la Torre, ya con 80, es el presidente. Por fin soy presidente de algo, decía Haya de la Torre. A los 80, al año siguiente se muere. La Constitución del 79 fue hecha por una conciliación de diversas fuerzas políticas. La derecha estaba presente con el PPC, allí estaba el APRA, los grupos radicales de izquierda, hasta Hugo Blanco fue parlamentario en este parlamento, ¿no? Todos representados. Y esta estableció la mayoría de edad desde los 18, la segunda vuelta, y la medida más importante, el voto analfabeto, permitiendo que los campesinos también elijan. Pasamos a los 80, hijo, llegamos a los 80. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Por favor, verifiquen si están aguantando. Dios mío. Dios mío, llegamos a los 80. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Vamos bien? ¿O ya se murieron? Ahí está Rocío, sigue viva. Muy bien, hija. Muy bien, Pablo. Ya está. Belaúnde gana las elecciones de los 80. Su primera medida fue devolver los medios de comunicación expropiados por el velasquismo, devolver los medios de comunicación a sus legítimos dueños. Restituyó las elecciones municipales, así que Belaúnde representa el retorno a la democracia, tan esquiva en nuestro país. Estableció una economía liberal ortodoxa. Sus ministros eran tecnócratas como Pedro Pablo Kuczynski, Richard Webb, Manuel Ulloa, quienes establecieron una economía liberal. La moneda se devaluó, pero de manera paulatina. El Estado redujo sus gastos en educación, en pensiones, en salud para tener dinero y desarrollar una política correcta de austeridad fiscal. Gracias a estas medidas, como la reforma monetaria, creando el INTI, el Perú vive un pequeño ciclo exportador. Del 80 al 82, un ciclo exportador. Y comienza a volver la inversión. La inversión extranjera regresa. Las cosas se están mejorando. El Fondo Monetario recompensa al Perú con un préstamo. ¿Y qué hace Belaúnde con este préstamo? Obras públicas. ¿Cómo les gustan las obras a los populistas? Obras públicas para darle trabajo a la gente. ¿Qué hizo las torres de Limatambo? Es que no es bueno, ¿eh? No es bueno tener obras públicas basadas en el endeudamiento, no es bueno, ¿eh? Obras públicas basadas en el endeudamiento internacional no es buena señal. Como por ejemplo, el complejo Limatambo de San Borja, la represa Chavimochic, la represa Gallito Ciego en Cajamarca, el sistema de irrigación de Chavimochic en la costa norte, entre otros. Su gobierno, lamentablemente, va a tener que enfrentar problemas que deterioran la economía, como por ejemplo la crisis del 82, que empezó en México. Esta crisis fue llamada crisis de la deuda latinoamericana. Esta crisis restringió el crédito, elevó las tasas de interés, redujo la inversión y paralizó las exportaciones. Fue una crisis
fea que golpeó al Perú en el 82 y que se inició en Latinoamérica. Es algo que Velasco es algo que Belaúnde no podía controlar. Empezó en México, se propagó por la región y el Perú fue afectado. El otro problema fue la guerra del 81, la guerra contra Ecuador, la guerra del falso Paquiche. El ejército ecuatoriano incursionó y creó bases militares de nuestro lado de la frontera y el Perú los expulsó en menos de 3 semanas, pero esto también generó un gasto. El otro problema fue la crisis del 83, generada por el fenómeno El Niño, que generó inundaciones en el norte, sequía en el centro, friaje en el sur, y las aguas cálidas de la corriente del Niño ahuyentaron a nuestra biomasa de anchoveta, generando una crisis pesquera terrible. Además, el Perú apoyó a Argentina en la Guerra de las Malvinas con aviones Mirage y misiles Exocet. Por si fuera poco, la violencia del terrorismo recrudece. Sendero en Ayacucho, dirigido por Abimael Guzmán, se murió este año, y que este genocida no tenga descanso, Si hay una vida en el más allá, que la pague este miserable. Abimael Guzmán, perdón, el año pasado, me quedé en el 2021, perdóname. Sí. Bueno, Abimael Guzmán, llamado presidente Gonzalo, quería iniciar una revolución maoísta en el Perú, replicar el modelo chino en el país, una rebelión del campo a la ciudad. El primer atentado de Sendero fue el ataque a las ánforas electorales de un pueblito llamado Chuschi. Sendero masacró campesinos en Lucanamarca, por si acaso. El otro grupo era el MRTA. El MRTA no formó parte del Partido Comunista nunca. Estaba más inspirado en las guerrillas del MIR, las guerrillas del 65. Quería replicar el modelo cubano, así que el MRTA no era maoísta, como Sendero, era guevarista. Su líder se llamó Víctor Polay Campos, ex militante aprista. El MRTA y Sendero se odiaban, por si acaso, el MRTA y Sendero se odiaban, y cuando se encontraban MRTistas y senderistas, batallas campales. En medio de esta crisis aparece Alan García Pérez con su gran elocuencia. Él, en su programa de gobierno, promovía poner fin a la economía ortodoxa e impulsar el reformismo heterodoxo. ¿En qué consiste el reformismo heterodoxo? Reactivar la economía incrementando la acción del Estado. Le toca al Estado la activación de la economía priorizando la economía de los sectores populares. Un programa de reactivación económica promovida por el Estado, incrementando la actividad estatal, priorizando la economía de los sectores populares, pero respetando la propiedad privada y la inversión extranjera. Así que es una combinación de estatismo y políticas liberales. Estatismo con algunos elementos del libre mercado. Muy bien. Alan García denunció al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de ser organismos usureros y anunció que reduciría el pago de nuestra deuda externa al 10% de nuestras exportaciones, lo que dejaba la deuda en gran parte impaga. Así que el Perú recibió la sanción de estos organismos, declarándonos insolventes e inelegibles de crédito. Nos quedamos sin inversión extranjera. ¿Qué hizo Alan en este momento de austeridad? Gastó plata. Elevó salarios, subsidió el dólar para los empresarios, estableció una cobertura de subsidios, control de precios, control de tipo de cambios, estatismo, pues, ¿no? Que terminaron siendo un fiasco. Nuestra moneda se devaluó, la moneda se tuvo que dolarizar, Alan emitía billetes
papel moneda de forma inorgánica, lo que se conoce como la maquinita. Nuestro INTI valía lo mismo que un bolívar venezolano, o sea, nada. Y Alan García culpó del fracaso de sus reformas a un grupo de empresarios, una oligarquía financiera que, según Alan, llevaban sus capitales fuera del país y estancaban nuestro desarrollo. Así que Alan anunció en el 87 la estatización de la banca privada. Para los empresarios era el retorno al funesto estatismo de Velasco y presentaron fuerte oposición desde los juzgados y creando un movimiento conocido como el Movimiento Libertad, que luego se convierte en una agrupación política llamada el Fredemo, dirigida por Mario Vargas Llosa y que exigió una economía de libre mercado, una economía neoliberal. Por si fuera poco, hijo mío, Sendero Luminoso y el MRTA recrudecieron sus ofensivas sobre la capital. Sendero atacaba en Lima. Se descubrió que la Academia César Vallejo financiaba las acciones terroristas de Sendero. Era la caja chica de Sendero en la capital. Eso lo pueden ver en los informes y lo pueden ver en la Comisión de la Verdad. Y esta hay una película donde se habló de la captura del director de esta institución. Muy bien, hoy en día pues hay otro directorio completamente ajeno a esto, ¿no? Por supuesto que sí. Muy bien. Debes saber que la inflación bordeó el 2000%, el Estado se declara en bancarrota, los peruanos emigran, pues abandonan la fe en nuestro país, una etapa miserable y oscura de nuestra historia, posiblemente la peor crisis económica de toda nuestra historia republicana. Muy bien. La gente estaba desesperada que alguien nos salve y apareció un casi desconocido rector de la Universidad Agraria apoyado por grupos evangélicos, Alberto Fujimori. Con su partido Cambio 90, incrementó su intención de voto faltando apenas 2 semanas, derrotando a Mario Vargas Llosa. La gente votó por Fujimori porque la gente quería evitar el shock que Vargas Llosa anunció en su programa de gobierno para estabilizar la economía. Fujimori estableció un gobierno autoritario, una dictadura cívico apoyado por los militares, que fueron la base social de su régimen. La dictadura cívico-militar. El gobierno de Fujimori fue una dictadura disfrazada de democracia. Habían elecciones, pero estaban completamente controladas y eran fraudulentas. La prensa era libre abiertamente, pero en realidad estaba comprada por el gobierno. Las instituciones, ejército, policía, poder judicial, todo ocupado por agentes del fujimorismo. Así que fue una dictadura con careta de democracia, extremadamente corrupta. El libro de Alfonso Quirós la ha denominado la década infame. La red de corrupción era gigantesco, que incluía generales, empresarios, narcotraficantes, y todo dirigido por el oscuro asesor del CID, Vladimiro Montesinos, que desde su salita sobornaba a diversas personalidades. Chicos, ¿hasta ahí vamos bien? Nos falta 10 minutos. Y se acabó todo el ciclo, todo el ciclo. Muy bien, muy bien. Claro que sí, pues los canales de YouTube tienen otra dinámica, ¿eh? Muy bien. Yo no puedo comenzar a hablar tipo canal de YouTube. ¿Por qué me voto? ¿Por qué me voto? Bueno, Fujimori ha tenido ciertos éxitos, como la estabilización de la economía a través del Fujichoc, anunciado por el ministro Guillermo Hurtado Miller con la frase famosa "que Dios nos ayude", anunció la liberalización de la economía poniendo fin al control de precios y subsidios. Nuestros precios se alinearon al mercado internacional. El resultado fue una subida abrupta de precios. Los combustibles subieron en un 500%. Se incrementó la pobreza de la gente.
la pauperización de la población fue enorme, pero fue una medida radical necesaria para combatir la inflación. La hiperinflación desapareció del 7.000 al 4%. Literalmente, el shock se tragó la inflación, pero mucha gente sufrió en el proceso y sufrió mucho. Fujimori reinsertó al Perú al sistema financiero internacional con el famoso Consenso de Washington. En el Consenso de Washington, Hernando de Soto, Fujimori se entrevista con los agentes del Banco Mundial y del Fondo Monetario y se compromete a un ajuste estructural de la economía implantando las políticas neoliberales. ¿Qué caracteriza el neoliberalismo? La privatización. Fujimori es un anti-Velasco. Velasco expropia, nacionaliza. Fujimori privatiza y vende estas empresas nacionales al capital extranjero porque eran ineficientes por demás. Despidiendo a cientos de miles de empleados públicos que vivían de la mamadera del Estado. Estos comenzaron a hacer protestas sociales y Fujimori les dio trabajo liberalizando el transporte. Que trabajen pues de choferes, de cobradores, y permitió la llegada masiva de carros de segunda, las combis y las Custar. Se liberalizó el transporte para cobijar laboralmente a los funcionarios despedidos, producto de las privatizaciones. Sí. Aparece Orión y el Chosicano. Muy bien. Responsable. Las combis asesinas. Fujimori, durante su gobierno, se pacificó el Perú. Un grupo de inteligencia llamado el GEIN, dirigido por Benedicto Jiménez, con la Operación Victoria, dio con la captura del siglo, la captura del cachetón Abimael Guzmán, escondido, refugiado en una casa de Surco. Presentado como el animal que era en una prisión, enjaulado. Se captura a Víctor Polay Campos, bueno, se lo recaptura porque este escapó durante el primer gobierno aprista y es enviado a prisión. San Marcos, que lamentablemente era un centro de formación de senderistas, sí, lamentablemente la universidad estaba captado por alumnos y profesores senderistas que hoy en día ya no están. La universidad fue intervenida y se radicó a estos grupos de nuestras queridas aulas. Hay esos grupetes de izquierda todavía, no les hagas caso a esos sindicalistas que están ahí queriéndote que te dediques más a la protesta, a la marcha y a la huelga y sus tonterías. Anda a estudiar, hijo, ¿eh? Muy bien. Y por otro lado, con los jueces sin rostros, las rondas campesinas se derrotó a Sendero. Fujimori será culpado siempre por el autogolpe del 92, disolver el Parlamento e intervino el Poder Judicial. Creó un nuevo Parlamento dominado por su partido que promulgó su constitución, la del 93, que consagra el modelo neoliberal en el capítulo económico y la inviolabilidad de los contratos. Se establece el referéndum, se establece la unicameralidad en el Parlamento, entre otras cosas más. La Constitución fue modificada 2 veces para poder, fue modificada para poder justificar su reelección por vez única e inmediata. Muy bien. El Perú le gana la guerra en la mesa, así como Alianza Lima ganó en la mesa su retorno a primera, igualito, el Perú le gana en mesa a Ecuador en la guerra del Cenepa, el conflicto de Tiwinsa. Se firma el Acta de Brasilia y se cierran definitivamente nuestras fronteras. Acta de Brasilia, se cierran los límites con Ecuador tras el último conflicto que fue la guerra del Cenepa. Durante el gobierno Fujimori hubo terribles violaciones a derechos humanos y por eso está en prisión. Y merece estar en prisión, en mi opinión. Por los casos de la Cantuta y Barros Altos, donde se ejecuta sumariamente a gente inocente, pues murió en el fuego cruzado para eliminar a agentes del senderismo.
La corrupción quedó al descubierto con los Vladivideos, el primero de estos, el Vladivideo Curi Montesinos, denunciado por Fernando Olivera. Fujimori escapa, ya se había dado una protesta contra él, la marcha de los cuatro suyos, por el fraude electoral en su victoria en el 2000 contra Alejandro Toledo, el cholo sano y sagrado, como decía su esposa. Fujimori abandona el país y renuncia por fax. El Congreso lo destituye por incapacidad moral permanente. Se establece el gobierno de Paniagua, de Acción Popular. Este hombre representa la transición a la democracia. Se firman los primeros contratos para la explotación del gas y camisea y se crea la Comisión de la Verdad para explicar las causas estructurales del conflicto armado contra los grupos terroristas. Toledo gana las elecciones con su partido Perú Posible y mantiene el modelo neoliberal con sus famosas reformas económicas de segunda generación, consagradas con el TLC con los Estados Unidos, mantiene el modelo neoliberal de mercado. Durante su gobierno hubieron protestas sociales, pues no todos se han beneficiado del modelo neoliberal, por supuesto que no, solo la costa, la zona urbana costera. El resto del país como que no le importa este modelo, ¿no? Y por eso estallaron protestas en Arequipa, en Andahuaylas. El arequipazo y el andahuaylazo, este último dirigido por Antauro Humala, que se oponía al entreguismo, según él, de Toledo a dar concesiones de minerales a empresas extranjeras. Toledo recibe el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Dice el informe que se han muerto más de 69.000 peruanos. Sendero Luminoso es el principal responsable de las muertes. Las armadas también mataron muchos peruanos en el fuego cruzado contra Sendero. Los campesinos quedaron atrapados entre el fuego cruzado entre Sendero y las Fuerzas Armadas, lo cual fue terrible. Debes saber que las causas del terrorismo fueron el abandono, la corrupción de la Sierra Sur y, por supuesto, la prédica radical del maoísmo entre los profesores universitarios. Abimael Guzmán era profesor de filosofía, difundía el marxismo y le lavaba la cabeza a sus alumnos. Era conocido como el champú que lavaba la cabeza. Toledo desarrolla programas de apoyo social como el programa Mi Vivienda, dirigido por Techito Bruce, la Techito Bruce, si me entienden, el programa Huascarán para establecer internet en los colegios de provincia, construyó la carretera interoceánica, obra de Odebrecht, corruptaza, le rompieron la mano para esta obra, y así pues es el gobierno de Toledo. Se acabó nuestro ciclo y se acabaron nuestros temas. Dicto las claves y servicio completo. Hijo mío, me esforcé para que tú puedas tener toda la información posible, toda. 1 clave B, 1B, 2A, 3C. Vamos a escribir 1B, 2A, 3C. Sé feliz. 4A y 5D. Ahí está. 4A y 5D. Chicos, muchas gracias por haberme acompañado en este ciclo. Muchas gracias por haber aguantado mis clases llenas de información, apreciada por los alumnos que quieren tener un poquito más de nivel. Listo. Las fijas, me dice Nayeli. Siempre vienen preguntas sobre el último tema y el tema favorito es Leguía. Estudia Leguía. Siempre viene Leguía. O viene Leguía o viene del Ochenio. ¿Qué leyes son las que más vienen? Ley de emergencia, ley de seguridad interior. Viene a cada rato. Listo. Nos estamos viendo, chicos. Un abrazo grande. Esperamos vernos otra vez ya en la universidad. Ahí los vidrios. Arriba Perú. Perú a Qatar. Vamos la Padula. Cueva ha vuelto a su nivel. Vamos a la DIN.
Cuídense mucho, ¿eh? Gracias por las coreanas. Rocío, gracias por haberme ayudado con tantas coreanitas. Qué bonito. Cuídense, gracias. Hasta más vernos.